Estudios sociales para octavo grado. Continuamos con la unidad número 5, semana 4. En esta ocasión vamos con el siguiente tema. Este se titula Los derechos humanos, garantías para una vida digna. Exploración, actividad 1. Lean el documento. Este documento se titula Discurso de Malala Yousafzai sobre el derecho a la educación. Ella nos dice, yo creo que la única solución es educación, educación y más educación. Con esta poderosa arma podemos combatir la violencia, el terrorismo, el trabajo infantil y la desigualdad. Es fundamental que la educación sea principal prioridad. Quiero vivir en un mundo donde la educación obligatoria gratuita esté al alcance de todos los niños y las niñas en todas partes. Que nadie sea olvidado. Respondemos, en nuestro cuaderno diario. La anotamos, página 198, unidad 5, semana 4. Anotamos. ¿Qué responsabilidad considera que debe asumir el Estado en relación con el derecho a la educación? Esto puede incluir cosas como construir escuelas, contratar maestros, ofrecer materiales y asegurar que la educación sea gratuita y de calidad. ¿Qué responsabilidad piensas que cada individuo debe asumir para el cumplimiento del derecho a la educación? Esto puede incluir cosas como apoyar a los estudiantes, respetar a los maestros o incluso ayudar a que haya recursos para la escuela. Bueno, ¿cuál es el rol de los estudiantes y de los ¿cuál es el rol de los docentes y de los estudiantes para garantizar y ejercer el desarrollo a la educación? Rol de los docentes. Los maestros son responsables de enseñar y guiar a los estudiantes. Deben crear un ambiente donde todos se sientan bienvenidos y motivados para aprender. También deben asegurarse de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender. Rol de los estudiantes. Los estudiantes por su parte deben participar activamente en su aprendizaje. Esto significa que deben estar dispuestos a escuchar, hacer preguntas y trabajar en equipo. También es importante que respeten a sus compañeros y a sus maestros. Como el Estado, como el derecho a la educación contribuye a crear sociedades más equitativas. Cuando todos tienen acceso a la educación, se reduce la diferencia entre las personas. Esto ayuda a que más personas puedan conseguir buenos trabajos, mejorar su calidad de vida y participar en la sociedad de manera activa. Dicho en otras palabras, el derecho a la educación ayuda a que todos tengan las mismas posibilidades de éxito, la que lleva a una sociedad más equitativa. ¿Qué significa el derecho a la educación para las personas y la sociedad? El derecho a la educación significa que todas las personas tienen una oportunidad de aprender y recibir de una buena formación. Para que cada persona, esto es importante porque les ayuda a desarrollar habilidades, conocer el mundo y mejorar su vida. Para la sociedad, tener ciudadanos educados significa que hay más personas capaces de contribuir al bienestar común, tomar decisiones informadas y trabajar por un futuro mejor. Actividad 2, de forma individual. Completa la tabla con la información solicitada. Vamos a contestar las 3 preguntas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué significa tener una vida digna? Es vivir con bienestar y en un ambiente donde se reconozca tu valor como ser humano. ¿Cuáles son las necesidades básicas que una persona necesita solventar para tener una vida digna? Estas necesidades básicas pueden incluir alimentos, agua, vivienda, atención médica, educación y un ambiente seguro. En resumen, se refiere a lo que todos necesitamos para llevar una vida saludable y respetable. ¿Quiénes deben involucrarse para garantizar que todos tengan una vida digna? El Estado a través de todas sus organizaciones y las municipalidades y organizaciones internacionales.
Continuamos. Dice, comparte tu respuesta con el resto de la clase y formulen conclusiones a partir de cada pregunta. Ahí pueden concluir pero lo vamos a hacer en grupo. Continuamos. Hoy vamos con la profundización. Conceptualización de los derechos humanos. Existen diversas definiciones de derechos humanos que responden al momento histórico o al enfoque desde el cual se absorben. Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos que tienen toda persona en virtud de su dignidad humana. Asimismo, los define como garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México los define como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Enfoque de los derechos humanos. Existen diversos enfoques para abordar los derechos humanos y la principal diferencia entre ellos es la base filosófica. Entre estos se encuentran el positivismo, que es fundamental en el derecho, y el naturalismo, que se basa en la ética y la moral. Enfoque de los derechos humanos. Vamos al positivismo. Para este enfoque es necesario definir ciertas normas, reglas, mecanismos e instrumentos a nivel nacional e internacional para promover el respeto y garantía de los derechos. En este sentido, no basta solo con el compromiso ético, sino que es necesario establecer acuerdos. Vamos con el siguiente enfoque. Mm, Viene siendo como Jus Naturalismo. Para este enfoque, los derechos son parte de la naturaleza del ser humano. Se sustenta sobre todo en los principios éticos y morales que posibilitan el respeto a los derechos y es anterior a toda norma social. Dice, las características de los derechos humanos permiten comprender la importancia de cada uno de ellos, las garantías que conllevan y el significado de los mismos. Comencemos con características de los derechos humanos. Comenzamos. Universales. Los derechos aplican para todas las personas sin distinción alguna. Inviolables. Los derechos deben ser respetados y protegidos por todos. Irrenunciables. Nadie puede renunciar a ellos ni siquiera por propia voluntad. Por ello son también intransferibles. Interdependientes. El avance de uno favorece a los demás, mientras que la privación de uno perjudica el ejercicio del resto. Bueno, es como un árbol, que da un solo fruto para todo. Individuos. Los derechos humanos no pueden jerarquizarse. Todos son igualmente importantes. O sea, no hay un derecho privado, todos son importantes. O sea, ninguno vale más que el otro. Vamos, los intrínsecos los tienen todas las personas desde el momento de la concepción y le acompañan toda la vida. Basado en esto vamos a hacer unos cuantos ejercicios. De un solo lo avisamos. Progresivo. Los avances en su reconocimiento no pueden eliminarse o restringirse posteriormente. Y por último tenemos que imprescriptibles. Imprescriptibles. No tienen caducidad o fecha de vencimiento, duran para toda la vida, desde que uno muere hasta que fallece. Y se terminan los derechos humanos. De modo que vamos a demandar a los gusanos cuando nos estén mordiendo y comiendo. Actividades en pares. Desarrollan la habilidad de convivencia e interacción social, para ello resuelvan. Nos dicen. Formulen una definición de los derechos humanos con la información disponible y sus consideraciones. Bueno, aquí lo que podemos entender que de aquí vamos a sacar una definición, porque de aquí ya es otra pregunta. Dice conceptualización de los derechos humanos. Vamos a hacer como un pequeño resumen también, así más o menos se entiende. Acá dice,
formulen una definición de los derechos humanos con la información disponible y sus consideraciones. Los derechos humanos son principios que protegen a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. También podemos decir que son derechos que todos tienen por su dignidad y son leyes que protegen a las personas y grupos de acciones que pueden dañar a sus libertades y dignidad. Además de eso, se describen como un conjunto de derechos basados en la dignidad humana que son esenciales para el desarrollo completo de cada persona. Argumenta la importancia de los enfoques de los derechos humanos. La importancia de los enfoques de los derechos humanos en estas dos corrientes radica en que los derechos humanos buscan proteger a la dignidad y los derechos de toda persona. Al integrar los derechos humanos en el positivismo, se puede cuestionar si las leyes son justas. Y al hacerlo en el naturalismo, se refuerza la idea de que hay derechos fundamentales que deben ser respetados por encima de cualquier ley. Bueno, pero aquí, digamos, en cuestiones, digamos, sí hay que sacar un régimen de excepción, ¿verdad? Porque a veces hay un grupito que están violando los derechos humanos de otros, ¿verdad? Hay una contradicción en lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿verdad? Supuestamente dicen que tienen derechos, pero hoy están violando los derechos de otros. Pues en lo que sí, sí había que hacer un régimen de excepción, ¿verdad? Para los niños del SECOT, ¿verdad? Indaguen e identifiquen casos que ejemplifiquen una de las características de los derechos humanos. Hoy sí vamos a hablar un poquito de lo que vimos anteriormente. Vamos a hablar sobre el derecho intrínseco. Los tienen todas las personas desde el momento de la concepción y le acompañan toda la vida. Esa es la característica, vamos a explicar, intrínseco. Esta característica es notoria, ya que en nuestro país nunca se ha aprobado que el aborto sea legal, aunque lo salgan diciendo las feministas, aborto ya, pero no, eso no es legal, porque toda persona, dice la característica del momento que es concebido, la persona ya es parte de la humanidad, tiene un derecho humano a nacer, así como la persona que lo va a concebir tuvo derecho a nacer, también lo que viene de ella también tiene derecho a nacer. Ni mucho menos existe una pena de muerte. O sea, ya se debate eso, pero no existe pena. La persona que cometa una infracción tiene derecho, no tiene derecho a que le quiten la vida. La mayoría de los crímenes son castigados con cárcel, aunque el infractor haya violado los derechos humanos de otro. Tenemos el caso del señor Belloso, que guarda prisión por quitarle la vida a un policía. Tenemos el caso de un exalcalde que guarda prisión por corrupción, aunque él le quitó el dinero a otras personas, a sus trabajadores. Tenemos los inquilinos del SECOD, a pesar de lo que hayan hecho de violar los derechos humanos, solo guardan prisión y algunos interesados dicen que son inocentes. O sea, tienen derecho a que los defiendan, pero se acuerda que si es un régimen de excepción porque estos niños estaban violando los derechos de otros. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Principios fundamentales de los derechos humanos. Vamos entrando ya en materia de los derechos humanos. De acuerdo con la etapa histórica en que son reconocidos los derechos humanos, se clasifican en grupos o generaciones. Los derechos humanos se han basado en principios que forman a cada uno de los grupos o generaciones. El grupo de los derechos civiles y políticos tienen como antecedentes la Revolución Francesa. El grupo de los derechos económicos, sociales y culturales tienen diferentes contextos de referencia entre ellos, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. Los derechos de la tercera generación fundamentan su origen en la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos lo que pasó allá en la República de Weimar, con la creación del Sistema Internacional de Promoción y Protección, que es la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos e inicia el reconocimiento a nivel internacional y nacional de los derechos. De la misma forma, los de cuarta generación obedecen al nuevo contexto de la era digital. Vamos a ver. Grupo de derechos, derecho civil y político. Principio, libertad. Fundamentación filosófica. Este grupo de derechos es de carácter individual, por ello, el principio que lo sustenta es la libertad en lo civil y en lo político. Este grupo
presenta la primera generación de derechos reconocidos. Derechos económicos, sociales y culturales. Igualdad. Corresponden a la segunda generación de los derechos y son de carácter grupal. En función de ello, el principio de que sustenta el ejercicio de estos derechos es el de igualdad. Derecho de solidaridad, solidaridad sería el principio. Este grupo de derechos tiene su base en la solidaridad y en la capacidad del diálogo entre las naciones y grupos o pueblos de diversas culturas. Surge en el contexto de recuperación después de la Segunda Guerra Mundial y también incorporan los derechos del grupo desfavorecidos, como las personas con la discapacidad, la mujer y la niña, grupos étnicos, entre otros. Vamos con los derechos de la cuarta generación, que sería el principio es la participación. En la era de la información surge la necesidad de asegurar el acceso equitativo de todos al goce de los avances científicos en los diversos ámbitos. Esta división en generaciones o grupos es importante para comprender el contexto y las luchas sociales vinculadas en las cuales se reconocen los derechos humanos. En la práctica, los derechos humanos no pueden dividirse, categorizarse ni jerarquizarse porque todos responden a una garantía invulnerable para los individuos y las sociedades. Los derechos económicos, sociales y culturales. Al hablar de los derechos económicos, sociales y culturales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirma que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales a inalienables de todos los miembros de la familia humana. Estos principios son la base en la cual estos derechos humanos se sustentan. Los derechos económicos, sociales y culturales contemplan garantías para tener una vida digna. Entre los principales se encuentran el derecho a la alimentación. Toda persona debe tener acceso a la alimentación de calidad y suficiente para su bienestar. Derecho a la salud. Toda persona debe tener acceso a un sistema de atención médica para su bienestar físico y mental. Derecho a la educación. Toda persona merece oportunidad de educación para su desarrollo. Derecho a la seguridad social. Toda persona debe estar respaldada en un momento de necesidad como la vejez, ante accidentes y entre otros. Derecho al agua. Toda persona debe tener garantizado el acceso al agua y saneamiento. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a oportunidades y condiciones de trabajo justas. Otro aspecto para tener una vida digna son vivir en un ambiente saludable, participar de la vida cultural, la integración a la sociedad en igualdad de oportunidades, entre otros. Todos estos factores contribuyen a la conformación de sociedades más equitativas y prósperas. La responsabilidad que conlleva estas aspiraciones no solo se limita a los gobiernos y a los organismos internacionales, quienes son los principales garantes del cumplimiento. La ciudadanía debe conocer y exigir sus derechos al tiempo que debe asumir su responsabilidad. Esto quiere decir que cada uno debe contribuir y participar desde su entorno de incidencia como la escuela, la localidad, la familia, entre otros, para construir una vida digna. Actividad 4. Desarrollen la habilidad y participación activa y responsable para ello. Noticia. Organicen equipo y seleccionen un derecho de los mencionados. Vamos a trabajar solo dos para que tengamos dos ideas. Vamos con el derecho al agua. Indaguen sobre el derecho correspondiente. Principales desafíos que enfrentan para su cumplimiento a nivel mundial. El derecho al agua. Uno de ellos es que muchas personas no tienen acceso suficiente a agua limpia y segura, lo cual es un derecho básico. Algunos de los desafíos incluyen la contaminación del agua, el cambio climático, que afecta la disponibilidad del agua, que los ríos están secando, la falta de infraestructura para distribuir el agua, a veces las tuberías no sirven,
y la desigualdad en el acceso. Hay gente que recibe agua todo el día y otras que no. Algunas comunidades tienen más agua que otras. Hay que vivan en una montaña, los de abajo reciben agua y los de arriba luego les caen gotas, si es que les caen las gotas. Logros que se han alcanzado para el cumplimiento a nivel mundial. Estamos hablando siempre del derecho al agua. Se han hecho esfuerzos que han implementado proyectos para que más gente pueda beber agua limpia y segura con servicios de agua potable a cualquier hora del día. Eso podemos pensar, que a veces el agua cae lodosa. Cristal. Alpina elaboran propuestas para el cumplimiento del derecho desde su entorno inmediato y presenten los resultados a través de una producción audiovisual. Bueno, nosotros les vamos a poder ayudar sobre las propuestas. Desarrollo de infraestructura, construcción y mantenimiento de sistemas de abastecimiento, construcción de pozos, sistemas de distribución y tratamiento de agua para garantizar acceso a agua potable en comunidades rurales y urbanas. Mejora, mejora de la infraestructura existente, rehabilitación y modernización de sistemas de agua deteriorados para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas. Gestión de sostenimiento de recursos hídricos, protección de cuencas y fuentes de agua, implementar programas de conservación y reforestación en cuencas hidrográficas para garantizar la sostenibilidad de las fuentes de agua, regulación y monitoreo de uso del agua, establecer y hacer cumplir regulaciones que limiten la extracción excesiva y contaminación de las fuentes de agua, educación y conciencia. Campañas de sensibilización, promover la educación sobre la importancia del agua y la necesidad de su uso sostenible en comunidades y escuelas. Capacitación en gestión del agua, proveer formación a nivel comunitario sobre las técnicas de gestión del agua y prácticas de conservación. Continuamos. Actividad 4. Con el desarrollo de habilidad y participación responsable para ello. Hoy vamos a descifrar otro derecho. Vamos a descifrar dos. Ya desciframos el derecho al agua y vamos con el derecho a la salud. Indaguen sobre el derecho correspondiente a los principales desafíos que enfrenta para su cumplimiento a nivel mundial. Esto incluye dificultades como la falta de recursos, ahora que a veces los hospitales no tienen muchos recursos, desigualdades entre los países, problemas, problemas en los sistemas de salud, a veces las huelgas y todo eso, y la ansiedad de asegurar que todos, sin importar su situación, puedan recibir atención médica adecuada. Recuerda que el sistema de salud tenía muchas críticas. Bueno, ya se regularon un poco, ¿va? Si usted no era peligroso, no lo atendían rápido, pero si lo miraban inocente, vaya a sentar. Pero si era peligroso, venga, lo vamos a tener. Bueno, logros que se han alcanzado para el cumplimiento a nivel mundial. Esto incluye mejoras en la atención médica, la prevención de enfermedades y el acceso a los medicamentos. Siempre están disponibles. Vamos a elaborar la propuesta para el cumplimiento del derecho desde su entorno inmediato. Va. Mejorar la infraestructura. Construcción y renovación de los hospitales y clínicas. Asegurarse de que las instituciones de salud, especialmente en áreas rurales, estén bien equipadas y mantenidas. Tecnología médica, invertir en equipos médicos modernos y en la creación de sistemas digitales para el manejo de historias clínicas. Oye, aunque eso yo veo que les quita tiempo, solo estar digitando echan como media hora. Capacitación y retención del personal de salud. Formación continua, implementar programas de capacitación para médicos, enfermeros y otros. Profesionales de salud para que estén al tanto de las últimas tecnologías y prácticas médicas. Incentivos laborales. Ofrecer incentivos económicos y beneficios adicionales para retener al personal de salud en áreas rurales y comunidades desfavorecidas. Acceso universal a servicios de salud. Cobertura de salud universal. Establecer un sistema de seguro de salud que garantice el acceso a servicios de salud básicos y esenciales para toda la población. Transporte y movilidad, proveer de transporte gratuito o subsidiado para personas que viven en localidades alejadas del centro de salud, tener ambulancias propias. Salud preventiva y educación, campañas de sensibilización, realizar campañas educativas sobre prevención de enfermedades, higiene, nutrición y estilos de vida saludable. Programas de vacunación, asegurar que los programas de vacunación lleguen a toda la población, especialmente a los grupos vulnerables.
Vamos con lo siguiente. Indicadores de una mejor calidad de vida. Las personas mejoran su calidad de vida por medio de la satisfacción de sus necesidades básicas y el fortalecimiento de las capacidades que les permiten el bienestar duradero. Para esto sea posible, es necesario que se cumplan y garanticen los derechos humanos, ya que si un país quiere entrar en ese proceso de desarrollo, es importante que la ciudadanía sea parte de los esfuerzos y que se incluya en los planes y acciones que el Estado establezca para el tal fin, de modo que las condiciones sociales, culturales y políticas, económicas y ambientales sean favorables para todos. Índice de Desarrollo Humano, IDH. El Índice de Desarrollo Humano, IDH, es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que busca medir el desarrollo humano de un país. Este parámetro mide varias dimensiones de cada nación con el propósito de comprender el estado actual y que sirva para tomar decisiones que contribuyan a mejorar de la calidad de vida de la ciudadanía. Vamos a ver con salud. Se destacan criterios como la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad maternal, la desigualdad en esperanza de vida, el acceso a servicios de salud, el control de la enfermedad, entre otros. Economía. Se agrupan elementos como el ingreso de per cápita y el índice de empleo y desempleo. Educación. Evalúan aspectos como la tasa de escolaridad, los niveles de escolaridad alcanzados, el acceso a la educación, entre otros. Al ambiente. Se miden emisiones de dióxido de carbono, huella, huella material, producción agroeconómica, uso de energía alternativa y protección de los ecosistemas. Vamos con el derecho a la educación como una dimensión necesaria para una vida digna. La educación es una herramienta que permite a niños, jóvenes y adultos generar cambios sustanciales en las condiciones de vida. Documento 2. Para garantizar el derecho a la educación es necesario implementar un marco jurídico que proteja y vigile el cumplimiento de estos derechos. La importancia de la educación. La DUA, la DUDH, Declaración Universal de los Derechos Humanos, te otorga a la educación una finalidad, la cual consiste en nada menos que en el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Si bien todos los derechos son individuales e independientes, la identificación de ciertos objetivos como parte integral del derecho a la educación lo convierte en un derecho que más allá de su contenido específico tiene importantes implicaciones para el disfrute de los demás derechos. Para el cumplimiento de este derecho es necesario que la educación cuente con las siguientes garantías estatales. Vamos a ver, disponibilidad implica universalidad, la gratuidad, qué rara la palabra gratuidad y las condiciones necesarias. Accesibilidad debe ser variable para todos sin discriminación al alcance de todas las personas y accesible desde la localidad o la virtualidad. Aceptabilidad debe establecer estándares que aseguren la calidad de la educación. Adaptación implica la inclusión de niños con discapacidad, minorías, entre otros. Además, requiere abordar los derechos humanos de manera integral. Pasamos a lo siguiente y respondemos las preguntas. Nos dice, actividad 5 de forma individual. Desarrolla la habilidad de la convivencia e interacción social. Responda, ¿qué otra dimensión debe incluirse para considerar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales? Estos derechos incluyen cosas como el acceso a la educación, la salud y el trabajo y una vida digna. Para cumplir estos derechos es importante tener en cuenta diferentes dimensiones como la igualdad, la participación de la comunidad y el acceso a recursos y servicios. En resumen, se trata de identificar qué elementos son necesarios para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos básicos. ¿Cuál es el impacto de la educación en el desarrollo de la persona?
en que fomenta el crecimiento y el desarrollo mental de una persona. Se interesa en la manera de que enseñar para que se obtenga información nueva. Además, la educación puede ayudar a las personas a ser más seguras, a tomar mejores decisiones y contribuir a la sociedad. Consolidación va. Nos dice, actividades ahí. Lean el documento 3. Vamos a hacer en equipo, en pares, va. Los derechos económicos, sociales y culturales en Kenia. Veamos lo que dice. En agosto del 2010, la gran mayoría, casi 2/3 de los participantes en el referéndum votaron a favor de la aprobación de una nueva constitución. La Declaración de los Derechos de esta Constitución garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos los derechos a la alimentación, vivienda, saneamiento, agua, salud, educación y seguridad social, en tanto que los derechos exigibles. Estos derechos exigibles. Por primera vez, la ciudadanía tenía acceso en Kenia a recursos judiciales y puede hacer rendir cuentas al gobierno por violaciones de esos derechos. Sin embargo, hubo un momento que las posibilidades de conseguir su inclusión definitiva no fueron seguras. En enero del 2010, el Comité Parlamentario Especial para la Constitución eliminó el proyecto de los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto que los derechos exigibles. Las organizaciones de la sociedad civil mostraron públicamente su energía protesta por este cambio. También captaron apoyos en el comité independiente de expertos encargados de revisar el proyecto tras los cambios del Comité Parlamentario Especial. El Comité de Excepto decidió mantener los derechos económicos, sociales y culturales en Constitución, en tanto que los derechos exigibles y ningún legislador hizo ningún intento de eliminarlo. Responderlo. Nos dice la primera pregunta. ¿Qué significa que la ciudadanía de Kenia pueda contar con una garantía constitucional para los derechos económicos, sociales y culturales, a que tienen una protección legal que les asegura el respeto a sus derechos relacionados con la economía, la sociedad y la cultura? Esto significa que la constitución del país les da a los ciudadanos la seguridad de que pueden acceder a cosas importantes como educación, salud, trabajo y una vida digna. Entre otras, tener garantías constitucionales significativas que hay leyes que ayudan a proteger y promover el bienestar de todas las ciudadanas en estos aspectos. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la importancia de legitimar el cumplimiento de los derechos humanos a través de la legislación tanto nacional como internacional? En términos sencillos, legitimar y el cumplimiento de los derechos humanos significa asegurarse de que todos en cualquier lugar tengan sus derechos protegidos por la ley. Esto es importante porque número uno, protección. Las leyes ayudan a proteger a las personas de abusos y violaciones de sus derechos. Número dos, responsabilidad. Cuando hay leyes es más fácil que las personas y los gobiernos sean responsables de sus acciones. Número tres, justicia. Las leyes permiten que las personas busquen justicia si sus derechos son violados. Número cuatro, reconocimiento. Tener leyes de que reconozcan los derechos humanos muestra que son importantes y deben ser respetados. Siguiente pregunta, nos dice, ¿qué beneficios conlleva para la población la garantía de estos derechos humanos? Entre estos se incluye cosas como tener acceso a la educación, la salud y la libertad de expresión y la igualdad, lo que ayuda a que las personas vivan mejor y se sientan más seguras y respetadas en la sociedad. Número 7. Actividad. Actividad 7. Respondan. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos y la garantía de una vida digna? La relación entre ambos es que los derechos humanos ayudan a asegurar que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para vivir dignamente. Es decir, cuando se respetan los derechos humanos, se promueve una vida digna para todos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el cumplimiento de los derechos humanos en la actualidad? La desigualdad y la pobreza, el cambio climático, la violencia, la corrupción y debilidad institucional, la erosión del compromiso de la democracia y el surgimiento del autoritarismo. Siguiente pregunta nos dice, ¿por qué es importante garantizar el cumplimiento de los derechos humanos desde las diferentes entidades que los protegen? Es crucial que estas entidades hagan su trabajo porque los derechos humanos son las reglas
básicas que protegen a las personas, asegurando que sean tratadas con respeto y dignidad. Si no cumplen, las personas pueden sufrir injusticia, abuso o discriminación. Por eso es fundamental que quienes estén a cargo de proteger estos derechos se aseguren de que se respeten en todo momento. Última pregunta, noticia. ¿Qué iniciativa puede impulsar para defender los derechos humanos en la vida cotidiana? Esto puede incluir cosas simples como ser amable con los demás, ayudar a quienes no lo necesitan o hablar en contra de la injusticia cuando la veas más. Una denuncia, ¿va? Se cometió tal crimen en contra de una persona adulta mayor. ¿Va? Bueno, eso ha sido todo. ¿Va? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.